Trastornos de la personalidad. Definamos primero lo que es personalidad. La personalidad es un conjunto de características o patrones que definen a una persona, es decir, sentimientos, pensamientos, actitudes y conducta de cada individuo, que nos hacen ser diferentes de los demás. Cada persona al nacer tiene en cierto modo su personalidad condicionada por la biología. Pero esta personalidad se va a ir modificando a lo largo del tiempo en función de las relaciones del sujeto con el ambiente. La personalidad cambia y se estructura con el paso del tiempo, ya sea por la figura de influencias parentales o sociales, que pueden actuar de forma consciente o inconsciente. Teorías etiológicas. Existen diversos factores, genéticos, temperamentales, biológicos y psicológicos. Factores genéticos. Más concordancia en los monocigóticos que los disigóticos. Algunos trastornos, sobre todo los tres primeros, son más comunes entre las familias de esquizofrénicos. La depresión se asocia más a la familia de los borderline. A veces coexisten borderline con trastornos afectivos. Factores temperamentales. El temperamento es la base biológica del carácter y se define como la manera natural con la que el individuo interactúa y vive en el entorno que lo rodea. Esto implica la habilidad para adaptarse a los cambios, el estado de ánimo, la intensidad con que se vive, el nivel de actividad, la accesibilidad y la regularidad para algún trabajo. Las disfunciones del sistema nervioso en la niñez, con síntomas neurológicos leves, son más comunes en los trastornos borderline. Factores biológicos. La testosterona alta se ha asociado con impulsividad. La MAO baja, es decir, monoamino oxidosa, se ha relacionado con el trastorno esquizotípico. De entre los neurotransmisores, el que más se postula como causante de los trastornos de personalidad es la serotonina, porque muchos pacientes mejoran al tomar ISRS, es decir, inhibidores receptivos de la captación de serotonina. Finalmente, factores psicológicos. Aquí podemos mencionar la anomia, el estrés, la familia, la comunidad, la pobreza, la delincuencia, etc. Criterios diagnósticos. El diagnóstico de un trastorno de personalidad requiere lo siguiente: patrón de rasgos de maladaptación inflexibles, persistentes y generalizados, que abarcan dos o más de los siguientes: cognición, es decir, formas de percibirse e interpretarse a uno mismo, a los demás y los eventos; afectividad, funcionamiento interpersonal y control de los impulsos; malestar significativo o deterioro del funcionamiento generado por el patrón maladaptativo; estabilidad y comienzo temprano en la adolescencia o la adultez temprana del patrón. Además, deben excluirse otras posibles causas de los síntomas, por ejemplo, otros trastornos de salud mental, por consumo de sustancias, traumatismo encefálico. Para un trastorno de la personalidad que se diagnostica en pacientes menores a 18 años, el patrón debe haber estado presente durante más de un año, a excepción de los trastornos de personalidad antisocial, que no pueden ser diagnosticados en pacientes menores de 18 años. Los trastornos de la personalidad son los siguientes: trastorno paranoide de la personalidad, trastorno esquizoide, trastorno esquizotípico, trastorno antisocial, trastorno límite, trastorno histriónico, trastorno narcisista, trastorno por evitación, trastorno por dependencia, trastorno obsesivo-compulsivo. Trastornos de la personalidad.